Bienvenidos al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y hoy tenemos el tema de cómo prepararse para el regreso de Cristo. Como cristianos estamos llamados a esperar el regreso del Señor y vivir enfocados en el mismo incluso. Sin embargo, un error general de la iglesia es estar más bien enfocados en las cosas del mundo y vivimos como si el Señor jamás fuera a regresar. Por otra parte, cuando tomamos en cuenta el regreso de Cristo es más que nada para escuchar predicaciones y enseñanzas que motivan una curiosidad mal orientada. ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Cómo será la marca de la bestia? Etcétera. O sea, una curiosidad carnal, una comezón de oídos. En general, nuestra actitud hacia el regreso del Señor está bastante distorsionada como iglesia que somos. Y como vamos a ver, hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que debemos hacer a este respecto. En este episodio vamos a ver 5 cosas que normalmente practicamos como iglesia y que no debemos hacer. Y también vamos a ver 5 cosas que debemos hacer y que nos ayuden a prepararnos para el regreso de Cristo, pero que normalmente no hacemos. El resumen de la presentación es el siguiente. Vamos a ver lo que tenemos que hacer, empezando primero en cada punto con lo que no debemos hacer. No especular cuándo va a ser el arrebatamiento, cuándo va a venir el anticristo, etcétera, sino ser llenos del Espíritu Santo. No dejarnos engañar, sino prepararnos para la persecución. No enfocarnos en el mundo, sino velar y orar. No seamos negligentes, sino mantengamos la sobriedad. Y no dejemos de hacer obras de caridad, sino hagámoslas como para el Señor. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar con el primero, no especular, el primer punto, no especular, sino ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a testificar. Para ilustrar este punto, vamos a ver el pasaje de Hechos 1, del 6 al 8. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús, resucitado, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este breve pasaje nos enseña que no deberíamos estar especulando con respecto a cuándo será la aparición del anticristo y el regreso del Señor. Se podrían llenar libros con las veces que en la historia de la iglesia se ha interpretado que en cierta fecha era el día del juicio final. La gente lo creyó en el año 1000, mucha gente lo creyó en el año 2000, muchas veces se han hecho cálculos basados en numerología bíblica o en alguna otra idea. Pero todo esto no solamente es perder el tiempo, sino que el Señor Jesús lo prohibió claramente. No está en nuestra potestad. No nos corresponde saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo que nos corresponde es buscar ser llenos del Espíritu Santo, como Él dice. Buscar el bautismo del Espíritu Santo para dar testimonio de Él. El siguiente punto es que no nos dejemos engañar, sino que nos preparemos para la persecución. Esto vamos a verlo en el siguiente pasaje que está en Marcos capítulo 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Esto es lo que nos dijo el Señor y luego continúa. Pero mirad por vosotros mismos,
porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que este pasaje nos enseña es que durante la era de la iglesia siempre habrá falsos anuncios de que ya es el fin. Estos anuncios estarán basados en la ocurrencia de guerras, hambrunas y catástrofes naturales como terremotos. Esto será una oportunidad para falsos profetas de anunciarse incluso como Mesías, como falsos Cristos, o dar falsas profecías de que el fin del mundo ya ha llegado. Esto ha sucedido varias veces en la historia de la iglesia. También es una forma propicia de que se cuelen enseñanzas que son discutibles, por lo menos, que son polémicas, que no es seguro que sean doctrinales. Entonces, no debemos dejarnos engañar por falsas profecías basadas, como hay tantas, en las noticias de actualidad. Sin embargo, podemos observar que esto es lo que la iglesia practica diariamente, especialmente mediante el Internet, en el cual abundan falsos profetas, falsas profecías. Uno tiene que evitar el alarmismo y la comezón de oídos. Solamente hay una señal bien establecida de que el fin ha comenzado. Está en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, y está descrita en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2. Ahí Pablo deja claro que es la llegada del anticristo la que muestra que el fin ha comenzado, la clara llegada del anticristo, que se erija como Dios en el templo del Señor. Como se tenga que interpretar eso. Por otra parte, el Señor dijo claramente que teníamos que estar preparados para ser perseguidos. Esto lo dice siempre en el mismo pasaje en los diferentes evangelios sinópticos. La idea más extendida en el mundo evangélico moderno es que la iglesia simplemente será arrebatada antes de estas persecuciones. Sin embargo, el Señor dijo claramente a sus discípulos que la iglesia viviría las persecuciones. Entonces, en lugar de dejarnos llevar por profecías alarmistas o complacientes, debemos simplemente prepararnos para las persecuciones que en un momento dado llegarán, pidiéndole a Dios la fuerza y la guía del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es no enfocarse en el mundo, sino velar y orar. Este punto lo vamos a ilustrar con el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esto nos dice que como iglesia nuestro corazón no debería estar en el mundo, sino en las cosas de arriba. Sin embargo, esto no es el caso. La mayoría de nosotros ignoramos la advertencia de este capítulo. El Señor advirtió que antes de su regreso, correríamos el riesgo de relajarnos demasiado, de entregarnos a parrandas, a vicios, a glotonería, pero también dice a los afanes de la vida, esto es las preocupaciones, la ansiedad de la vida, los asuntos de esta vida que nos preocupan, que están en nuestro corazón. Esto nos puede sorprender porque el Señor Jesús lo puso en el mismo nivel que las borracheras.
en el mismo nivel que la glotonería, que el desenfreno. Y es porque no hay mucha diferencia cuando consideramos que lo que están haciendo las preocupaciones de la vida es ocupar nuestro corazón. Y reflexionemos en esto. Si digamos un congregante de la iglesia es borracho, no vamos a estar de acuerdo muchos en que esa persona es salva porque no tiene frutos de salvación. Y si es dado a parrandas, a fiestas, pues tampoco. Pero, ¿qué tal si somos dados a preocuparnos demasiado, a sufrir ansiedad? Es ahí cuando tenemos que cuestionar nuestro corazón. ¿Qué tan anclado está en el mundo y qué tan lejos está de las cosas del Señor? El Señor mismo nos da la pauta a seguir para resolver estos problemas. Velar y orar en toda ocasión, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo para no caer en la tentación de entregar nuestro corazón al mundo. Vamos a ver el siguiente punto, que es no ser negligentes, que no seamos negligentes, que mantengamos la sobriedad. Esto lo vamos a ilustrar con la parábola del siervo fiel, que está en San Mateo 24, versos 45 al 51, dice así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos enseña que, como siervos del Señor, y todos los cristianos somos, por lo menos en teoría, siervos del Señor, vamos a tener la tentación de la negligencia, de decir, mi Señor tardará. Me atrevería a decir que la mayor parte de la iglesia piensa de ese modo, aunque no lo confesemos. La parábola nos enseña también que todo comienza con la idea de que el Señor tardará, y luego baja uno la guardia, y viene una multitud de pecados que se basan en entregarse a la autocomplacencia, a pleitos y conflictos, a complacer al yo, a la carne. Tal vez la razón por la que vivimos situaciones tan conflictivas en la iglesia moderna, con tantos problemas entre los congregantes, es porque hemos dado por hecho que nuestro Señor tardará. Y así vivimos, convencidos de que tardará. Y no deberíamos estar así. Vamos a ver el último punto, que es no dejar de hacer obras de caridad, sino hacerlas como para el Señor. Esto se basa en el siguiente pasaje de Mateo 25, que dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje escandaliza a muchas personas, porque aquí pareciera que la salvación es un resultado de las obras. Pero no es así. Notemos que los dos grupos de personas aquí mencionados, las ovejas y los cabritos, se dirigen al Señor así como Señor. Por lo tanto, los dos grupos son creyentes. Sin embargo, solamente los primeros fueron consistentes con su fe. Mostraron su fe por sus obras, como dice el apóstol Santiago. Los otros nada más pensaron que tenían fe. Pero, como dice esa epístola de Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, pensando en esto, tenemos que multiplicar las obras de caridad, ya que el Señor está cerca. Para terminar, vamos a recapitular. Entonces, lo que tenemos que hacer para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo es no especular, sino ser llenos del Espíritu Santo, no dejarse engañar, sino prepararse para la persecución, no enfocarse en el mundo, sino velar y orar, no ser negligentes, sino mantener la sobriedad, no dejar de hacer obras de caridad, sino hacerlas como para el Señor. Propongámonos entonces vivir de manera consistente con nuestra fe. No demos por hecho que no va a regresar Cristo mientras nosotros vivamos. Al contrario, preparémonos porque, como dice San Pablo, los días han sido acortados.